El poder no solo gobierna, también se escenifica. Y cuando la política se convierte en acto, descubrimos que lo político ya no es un lugar, sino es parte de un proceso que atraviesa toda la vida social. Mi nombre es Nilda Velázquez y con esta idea quiero iniciar esta presentación del artículo de Marc Abeles, La antropología política, nuevos objetivos, nuevos objetos. Abeles, antropólogo francés, nos va a centrar a mirar la política no desde los grandes edificios, ni las instituciones, ni de las leyes, sino desde lo cotidiano, en las representaciones mismas que hacen posible que el poder exista. Pero antes, para poder entender justamente lo que propone Abeles, primero tenemos que ver cómo empezó la antropología política. Es aquí donde nos situamos en el punto de partida, una mirada lejana. En sus inicios, la antropología política como tal se centró casi exclusivamente en sociedades consideradas tradicionales o los sin Estado, ¿no? Y es ahí cuando se veía que la política estaba fusionada con la vida social, en donde no había una separación entre lo religioso, lo económico ni lo político mismo. Se creía aquí básicamente que las sociedades representaban lo primordial del poder, mientras que las sociedades modernas eran demasiado complejas y diferenciadas para ser estudiadas con las herramientas antropológicas. Sin embargo, este enfoque tenía una consecuencia problemática, en este caso dejaba fuera a los estados modernos, ¿no? Como si la política contemporánea no tuviera símbolos, rituales o estructuras culturales profundas, ¿no? Y es justamente a raíz de este vacío disciplinario que genera una frontera muy marcada, de hecho, entre quienes estudiaban lo tradicional y quienes estudiaban lo moderno. Aquí es donde se da el quiebre de la frontera. Durante mucho tiempo, los antropólogos y politólogos trabajaron como si analizaran mundos distintos, ¿no? Por un lado, los antropólogos se encargaban de las sociedades no occidentales y los politólogos del Estado, ¿no? De las instituciones, de las democracias, de los sistemas electorales o representativos. Y aquí el problema es que esta frontera ocultaba algo fundamental. ¿En qué sentido? El poder. El poder moderno también funcionaba mediante símbolos, mediante rituales, mediante representaciones. El Estado no eran solo las leyes, también eran las ceremonias o los actos de presencia, los mismos gestos, las escenografías, las identidades nacionales como tal. Y es justamente esa conciencia que va a aparecer cuando ambas disciplinas comienzan a cruzarse. Se da justamente una interesante o interconexión como tal de la cultura política en cuanto a las narrativas nacionales, los símbolos patrios, las emociones colectivas, las prácticas ciudadanas, ¿no? Es justamente este doble movimiento que va a revelar algo fundamental. ¿En qué sentido? Que la política moderna también es un fenómeno cultural y solo se puede entender si la estudiamos desde sus prácticas concretas y visibles. Es ahí cuando este cambio como tal de mirada va a obligar a redefinir los objetivos de la antropología política. Y es aquí donde pasamos a un nuevo enfoque, ¿no? Abeles justamente nos explicaba que la antropología política abandonaba la idea de clasificar sistemas políticos como si fueran especies, ¿no? El interés como tal ya no era, o en este caso, ya no es decir qué tipo de gobierno tiene una sociedad, sino era estudiar cómo se ejerce el poder desde la vida misma, pero desde lo cotidiano, desde la vida diaria, ¿no? Y esto justamente hace que cambie el foco hacia las preguntas mucho más potentes. ¿En qué sentido? ¿Cómo se ejerce o cómo se construye la autoridad? ¿Cómo se produce la autoridad, la legitimidad? ¿Cómo se representa el poder? ¿No? ¿Dónde aparece realmente lo político más allá de las instituciones? ¿No? Y es ahí cuando la disciplina como tal comienza a buscar estos lugares de lo político, ¿no? Que no son necesariamente edificios estatales, como habíamos mencionado al inicio, sino eran momentos, los gestos, los rituales donde el poder se hacían visibles, ¿no? En lo cotidiano. Y es justamente que para poder entender esos lugares, Abeles identifica 3 dimensiones inseparables, ¿no? En principio vamos a tener, como tal, el poder, ¿no? El poder no como algo que se posee, ¿no? Sino como una relación en la que unos orientan la conducta de otros, ¿no? El poder existe cuando se ejerce.
Luego tenemos el territorio. El territorio no solo como un espacio geográfico, ¿no? Sino es el marco simbólico que va a definir, en este caso, quién pertenece, quién gobierna y qué identidades se reconocen. Entonces, aquí se da una cuestión también de la soberanía y la pertenencia, que son también construcciones culturales. Luego tenemos las representaciones. Estos van a ser marcados por los símbolos, las imágenes, los rituales, la narrativa y las formas de visibilizar el poder, ¿no? Sin representación como tal, no habrá una autoridad reconocida. Es aquí donde Foucault nos aporta algo muy crucial. El poder no es una cosa, no es un objeto que alguien tiene y otros no. El poder es un proceso, es una forma de acción que va a estructurar conductas, prácticas, discursos, ¿no? Aquí justamente se refuerza la idea de Abeles, donde menciona que el poder solo existe en tanto se practica. Y bueno, estas cuestiones tanto se ven dentro del ámbito cultural, en lo simbólico, en lo visible, ¿no? Entonces, el poder moderno ya no se va a limitar a las instituciones, como habíamos mencionado al inicio, ¿no? Sino que está en la forma en cómo se organiza un discurso, por ejemplo, en la forma, o en este caso el gesto de un líder o un actor político, ¿no? En la escenificación misma de un acto público. Entonces, y si el poder se sostiene en prácticas visibles, entonces necesariamente vamos a llegar a una conclusión de que implica una puesta en escena. Aquí es donde vamos a entender al poder como un escenario político. Abeles retorna justamente a Balandier, esto es lo que hemos visto en las cátedras, en donde la política necesita representarse para existir. Y sí, como le había mencionado, no es una cuestión falsa o teatral, ¿no? Sino es una cuestión pública, porque Abeles justamente distingue entre dos rituales, el de consenso y el de conflicto, ¿no? Como tal, a ver, los rituales de consenso van a buscar expresar unidad y continuidad. Por ejemplo, ¿no? Las fiestas patrias, las conmemoraciones nacionales, funerales de Estado, las inauguraciones. Es toda una cuestión que va a reforzar la idea de una colectividad compartida. Por otro lado, tenemos los rituales de conflicto, ¿no? Por el contrario, acá van a visibilizar lo que son las tensiones. Hay ejemplos de huelgas, marchas, protestas, mítines, campañas electorales de representación. No se destruyen el poder. Básicamente permite reconocer que la política está hecha de acuerdos, así como habíamos visto también en cuestión de consensos, pero también por una cuestión de confrontaciones. Ambos rituales, mencionaba el autor, son necesarios para que la sociedad se vea a sí misma como un colectivo en permanente negociación. En el mundo contemporáneo, estos rituales dependen cada vez más de los medios. Y sí, hay una cuestión aquí, la irrupción de los medios. Tanto la televisión como los medios modernos transformaron radicalmente la forma en que se vive, en la que se representa la política. Y hasta cierto punto podemos entender en este caso que la política ya no puede pensarse sin una medición visual, ¿no? Los líderes o los actores políticos saben que su imagen, sobre todo, es parte de su poder. Y no basta la palabra de manera escrita, sino también importa el gesto, la postura, la apariencia, el ritmo narrativo o cómo construyes tu propia narrativa, ¿no? La política contemporánea justamente está moldeada por la lógica mediática, ¿no? La emoción, las emociones, la rapidez, la simplicidad, la personalización. Entonces, si es una cuestión, bueno, todo lo que has mencionado, hay un caso emblemático que muestra esta articulación entre el ritual, la política y medios, y que ha sido muy sonado como tal a nivel noticia en sus momentos, el caso de la visita de Juan Pablo II a Polonia, el viaje que desestabilizó un régimen, ¿no? Y de manera puntual, Juan Pablo II visitó Polonia en 1979, en donde no solo realizó una ceremonia religiosa. Básicamente este evento se convirtió en un ritual político masivo y un espectáculo mediático global. Lo interesante es que no fue como tal un discurso explícitamente político, porque básicamente fue la imagen la que produjo el efecto. Lo interesante aquí como tal es que hubieron millones de personas reunidas, un líder religioso que se vuelve la figura simbólica de una nación que no se reconoce en su estado comunista para entonces. Y bueno, todo ello creó como tal un desafío político, aunque no se presentara como tal.
Es un ejemplo perfecto de cómo un ritual adquiere fuerza política gracias a su capacidad de representación o de manera, en este caso, colectiva en un sentimiento nacional. Esto nos va a permitir, como tal, comparar dos formas de representación del poder. Una de la tradicional y la otra de la comunicación mediática. El ritual como tal tradicional se basa en la continuidad, ¿no? El individuo se somete al símbolo, a las escenas, es solemne, el tiempo es lento y repetitivo. Y por el otro lado tenemos a la comunicación mediática, ¿no? El cambio como tal, ello va a exigir innovación, visibilidad mediática y protagonismo del actor político o del líder en este caso. No, este ritual como tal, refiriéndome netamente a lo tradicional, va a darse una cuestión de que el actor desaparece detrás de la institución. Y en lo mediático, por su lado, el rostro del líder se vuelve la institución. Una de dos cuestiones que en ambos modelos conviven, se mezclan, generando formas híbridas de legitimidad, ¿no? Y llegamos a este punto. Mientras esto ocurre, el marco tradicional del Estado-Nación va a comenzar a debilitarse. ¿En qué sentido? Se dan las nuevas fronteras, el Estado-Nación en cuestión. Áviles nos señala para entonces que el Estado modelo como tal, Estado-Nación, está siendo cuestionado porque justamente va a enfrentar presiones en varias direcciones al mismo tiempo. Por arriba tenemos a las fuerzas supranacionales como la Unión Europea, que crean espacios políticos más amplios, los redistribuyen, ¿no? Funciones que antes eran exclusivamente estatales. Por debajo vamos a tener las fuerzas subnacionales, ¿no? Donde se van a dar estas identidades locales, regionales, y se van a reafirmar y reclamar mayor protagonismo político. Además, justamente va a influir la cuestión del contexto geopolítico. Y esto es claro porque después del fin de la Guerra Fría, cuando vimos que grandes unidades políticas como la ex Unión Soviética o Yugoslavia podían fragmentarse rápidamente, todo esto va a girar una cuestión, ¿no? La idea central del nacionalismo moderno, lo que hoy mencionaba Gellner, en donde se articulaba como tal la unidad política, ¿no? Y la unidad nacional que deben coincidir. Hoy esta coincidencia ya no es tan evidente. ¿En qué sentido? Que estas transformaciones se van a intensificar bajo la mundialización. Es por entonces que bajo un mundo globalizado, donde hay nuevos objetos de estudios, Áviles muestra que la mundialización cambia profundamente el trabajo de la antropología política. ¿En qué sentido? Como justamente hoy circulan tan rápido la información, las capitales, las imágenes, la diferencia cultural ya no está tan lejos, ¿no? O no es lejana como habíamos mencionado al inicio. Va a aparecer justamente dentro de las mismas instituciones donde antes se pensaba que había homogeneidad, ¿no? Por eso es donde la antropología política empieza a encontrarse con nuevos objetos de estudio en tres aspectos clave. Primero tenemos a las instituciones supranacionales, como la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Donde identidades y tradiciones administrativas muy distintas tienen que convivir y coexistir, coordinarse en un mismo proyecto político. Es ahí donde podemos evidenciar cómo se negocian normas, prácticas y formas de autoridad que no van a depender solo del Estado, ¿no? Segundo, tenemos a las empresas multinacionales. Aquí donde hay modelos de gestión creados en un país, como por ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Que se van a trasladar a contextos culturales distintos. Ese movimiento va a obligar justamente a adaptarlos y a reinterpretarlos. Y este proceso se produce justamente nuevas formas de poder y nuevas cuestiones de jerarquía. Y por último, en el tercero tenemos las burocracias nacionales. Aquí ya no solo se opera con lógicas locales, sino que se van a ir incorporando vocabularios y problemas propios de la cuestión global. Y esto es justamente donde se transforma la manera en la cual funcionan internamente y muestra cómo lo global va a ir introduciéndose incluso dentro del corazón del Estado, ¿no? Entonces, todo esto va a revelar cómo lo político ya no está concentrado únicamente
en cuestiones del Estado o en las instituciones de ello mismo, sino que está distribuido en múltiples niveles y organizaciones. Y por eso es que la antropología política necesita seguir estos procesos para entender cómo se ejerce y por sobre todo cómo se legitima el poder desde hoy, ¿no? Y justamente con ello Áviles nos prepara para poder entender que la antropología política ya no puede limitarse a estructuras formales, sino que se debe seguir las prácticas mediante las cuales el poder se produce y se representa en distintos espacios de la cotidianidad. Muchas gracias.